Bueno, y vamos a Jerusalén. Está allí Elisabetta Piqué, una gran periodista de enorme experiencia en coberturas internacionales. Ella es la corresponsal del diario La Nación en Italia, y ahora mismo se trasladó a Jerusalén para cubrir la visita del presidente Javier Milei. Buen día, Beta, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día, María. Bueno, contanos, ¿qué expectativa hay en Jerusalén y además qué situación hay en este momento en Israel con relación a el gobierno de Netanyahu y la respuesta que le está dando al ataque de Hamás del 7 de octubre? Bueno, para hacerte una respuesta, porque obviamente estamos en un país en guerra. Javier Milei llega en el día 123 de la guerra en represalia por el 7 de octubre en Gaza, una guerra que hundió al país en una crisis nunca antes vista. La depresión es absoluta, hay protestas todos los días, está el tema, y bueno, cuando lanza esta guerra, esta ofensiva, hace 4 meses casi, es decir, mañana se cumplen 4 meses, dijo 2 objetivos: eliminar por completo al grupo terrorista a Hamás y traer de vuelta a casa a en ese momento eran más de 200 rehenes. Como sabrán, a fines de noviembre hubo una tregua que duró muy poco, una semana, y casi la mitad de los rehenes pudieron ser liberados a cambio de la salida de unos 300 prisioneros palestinos, pero los 2 objetivos no están cumplidos. Hay protestas todos los sábados. El otro día hay protestas en realidad todos los días, pero los sábados hay como protestas realmente masivas en el centro de Tel Aviv, pidiendo que él negocie, que pare esta guerra, porque por supuesto los 136, este es el número que se maneja de rehenes que siguen en Gaza, que no se sabe si están todos vivos. Es más, se cree que entre 20 y 30 están muertos. Hay 2 argentinos, vamos a recordar, y entre ellos el chiquito que conmovió al mundo, Kfir Vivas, el pelirrojo, que cumplió el 18 de enero un año. Es decir, llega en una situación, no es el único frente Gaza, está el frente en el norte con el Líbano, donde siguen habiendo cruces diarios con Hezbollah. Está el tema de Cisjordania, que está al rojo vivo, está todo el tema de los hutis en el Mar Rojo, y está la presión, y hay un plan dando vueltas, digamos, que pudo ponerse a punto en París gracias a los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Egipto y Qatar. Hay un plan para una nueva pausa, una nueva tregua que Netanyahu no quiere saber nada, pero jamás tampoco, porque jamás quisiera que esta tregua fuera permanente, que se acabe la guerra de una vez por todas. Sabemos los números que se manejan el saldo de muertos del lado palestino es algo nunca antes visto en tan poco tiempo en una guerra, y esto no lo digo yo, lo ha dicho el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, sin contar el temor a la escalada, este ataque que ha habido de estos grupos pro-iraníes contra una base militar de Estados Unidos en Jordania, que mató a 3 soldados, la represalia de Estados Unidos en los últimos días. Es decir, hay un escenario. Javier Milei llega en un momento álgido, está llegando mañana acá el secretario de Estado, como te decía, Blinken. Es decir, llega en un momento que uno diría el peor momento, pero también por otro lado, en un momento en que también Israel se siente muy abandonado, criticado, claro, con un rebrote de antisemitismo todo el mundo. Así que esta visita, bien o mal, que uno diría, uy, nadie le va a hacer caso porque están en otra, es verdad, están en el tema de la guerra, pero en cambio llega en un momento que es muy necesario también para Israel tener, digamos, países amigos, como por supuesto él ya ha dicho antes y después de ser electo, ha tenido gestos y ha dicho claramente, admira a Israel, quiere tener la mejor de las relaciones con Israel. Incluso sabemos, digamos, su amor al judaísmo, su deseo de convertirse, no ahora, pero más adelante. Viaja con un rabino, va a poner un rabino como embajador. Todos gestos de amistad absoluta, su deseo de trasladar la embajada argentina a Jerusalén, que sabemos que sería un gesto más que disruptivo, porque el tema de Jerusalén no está absolutamente resuelto todavía, y es el estatus todavía
no está, aunque Israel la considera su capital y también los palestinos la consideran su capital. Es decir, seguramente, hablando también, es una visita relevante en este contexto, claro, por el respaldo absoluto y firme que Milei le va a dar a Israel en un momento de su historia, que ellos dicen, nunca desde la creación del Estado en 1948 estuvimos así. Porque se rompió ese mito de invencibilidad, ese mito de que, bueno, se había creado un Estado que iba a proteger a los judíos de lo que había sucedido en Europa en el Holocausto, cuando los nazis cometieron el Holocausto, y eso se rompió, ese mito de que acá estamos seguros, la gente no está segura. Qué interesante, Elisabetta, todo el panorama que das y en toda su complejidad, ¿no? De un gobierno como el de Israel, de Netanyahu, que además lo culpabilizan, ¿no? Por la falla seria de seguridad del 7 de octubre y se encuentra en un gobierno que ya estaba siendo muy cuestionado y ahora está bastante aislado a nivel internacional. Esto que contás, ¿no? La gira de Milei coincide con la llegada del canciller norteamericano con Estados Unidos presionando a Israel para que vaya a una tregua. De hecho, ¿no? Algunos planeando la posibilidad de pensar si es que se avienen a un diálogo pensando en un Estado palestino como parte de la solución en el mediano plazo, pero un Milei que llega diciendo apoyo irrestricto al derecho de Israel a defenderse, ¿no? Tiene pocos apoyos de estas características hoy Netanyahu. No, yo creo que el apoyo a Israel a defenderse en todo el mundo, eso sí, el tema es no ignorar que... No, el tema, por supuesto, es cómo hasta Estados Unidos se está diciendo, y hasta fue el Consejo de la Corte, recordemos, de Internacional de la Haya, que le dijo, por favor, esto puede ser un genocidio lo que están haciendo, de la contención en esta respuesta. Hay más de 28.000 muertos, muchísimos civiles. El otro día hablaba con un académico, ayer hice una entrevista que me decía que son en realidad 34.000 el número de muertos, porque muchos siguen debajo de los escombros, pero no está llegando la ayuda humanitaria, no está llegando en medicamentos, no hay anestesia, hay epidemias de todo tipo, hay una situación humanitaria catastrófica. Claro. Yo decía pero el tema... que Estados Unidos dice lo mismo. Perdona, Beta, por ahí me expresé mal. Sí, por supuesto, el derecho de Israel a defenderse, pero punto, es el único que no pone ningún otro pero, que otros están diciendo, bueno, pero llegó el momento de sentarse y discutir una tregua, etcétera. Exactamente, y eso, lo que estaba por decir, el tema de ponerse justamente, está la cuestión palestina, que está ahí desde hace 75 años y que debe haber una resolución, una solución negociada, y Netanyahu, que está en esta coalición dominada por dos ministros totalmente extremistas de ultraderecha, que no quieren saber nada de la solución de los estados. Es más, plantearon que Gaza vuelva a ser un enorme, que los israelíes vuelvan a ocupar a Gaza, que salgan los gazatíes, que son 2 millones, que se vayan de Gaza, y el tema de ignorar justamente la cuestión palestina. Y en este sentido, digamos que Milei también llega, y no es como muchos otros jefes de Estado que llegan, obviamente va a ser todo el ritual, voy a Yad Vashem, el Museo de Yad Vashem, el Kotel, el muro, hay todo un ritual que siguen las visitas oficiales, que normalmente también prevé una visita a Ramallah, que es la capital del Estado palestino, que ha sido reconocido no por todos, por la Argentina sí en 2010, pero Blinken va a ir a Ramallah, está desprestigiado, por supuesto la autoridad palestina es como que no tiene ni voz ni voto desde hace muchos años, Mahmoud Abbas, también llamado Abu Mazen, pero bueno, Blinken, que está llegando mañana, también va a tener una escala, es decir, el tema de considerar que hay una cuestión palestina resuelta que hay que resolver. Claro. Y Beta, te hago una pregunta más, agradeciendo a Elisabetta Piqué, es corresponsal del diario La Nación Italia y además lleva muchísimos años cubriendo el Vaticano y particularmente, por supuesto, el papado de Francisco de manera muy cercana. ¿Se concretará finalmente, Beta, después de Israel? Milei va a encontrarse a conocer, supongo, al Papa Francisco, el primer encuentro personal entre ellos después de muchos desencuentros y tratando de allanar el camino para que finalmente el Papa Francisco visite la Argentina. Sí, va a ser una visita crucial porque, bueno, por primera vez los dos se van a ver las caras, no se conocen, nunca se vieron. Sabemos que en el pasado, bueno, los insultos, los agravios, sobre todo siendo
antes de ser electo presidente de Javier Milei. Después todos los tonos, digamos, hubo, recordarás, este llamado telefónico 2 días después de la victoria del balotaje, que ya ahí es como que rompió el hielo, el Papa lo felicitó, te deseo lo mejor, él ya lo invitó a visitar a la Argentina, es decir, ahí hubo como una... sí, un fue muy deshielo. importante, creo, un deshielo absoluto, fue muy importante ese llamado. Después bueno, llegó esta carta formal de invitación que fue muy, muy respetuosa de Milei, invitándolo formalmente. Después, bueno, la decisión de Milei de venir, de ir al Vaticano para asistir, porque alguien decía ya, el Vaticano invitó a Milei a la canonización, y no es así. Es decir, el Vaticano no invita a nadie a ninguna canonización, sino que es normal que el que es elevado al honor de los altares, digamos, el presidente del país, y en este caso es la Argentina, Mamá Antula, la beata María Paz de Figueroa, es normal, y el Vaticano, por supuesto, la Santa Sede está contenta que en ceremonias de este tipo el país del santo sea representado a máximo nivel. En este caso, la administración de Milei dijo, esta es una oportunidad, vayamos, y por supuesto ese domingo el Papa va a ir a esta ceremonia, Milei, el Papa lo va a saludar ahí brevemente en la sacristía, pero el encuentro cara a cara, ellos dos, va a ser el lunes 12 en el Palacio Apostólico a las 9 de la mañana. Vale. O sea, que tenés y ahí, bueno, se sí. verán las caras, habrá la química. Es evidente que más allá de lo que pasó, el Papa ya demostró, bueno, que vuela más alto, ya dijo en varias entrevistas, bueno, se dicen cosas en las campañas que después dijo, estoy abierto al diálogo. Hay mucha curiosidad por el Papa de conocer a Milei personalmente. Por supuesto, las diferencias están a la vista, Sí, es decir, claro. el discurso de Milei en Davos es totalmente contrario a lo que dice, no el Papa, la doctrina social de la Iglesia. Así que bueno, pero el Papa siempre busca, digamos, los puntos en común, de Papa Pontifex, construir puentes, así que creo que nada, que va a ser muy importante, y de esa visita, de cómo sea esa química, también va a depender su decisión, que no está tomada, pero que está en su cabeza. Voluntad Él ha dicho, venir. quiero ir, en su voluntad de venir, y ya dijo en la segunda mitad del año. Después tiene un viaje primero a Indonesia, Papúa Nueva Guinea y Timor Este en agosto, sería después, es decir, quizás septiembre. Elisabetta, ¿no? Vamos a seguir tu cobertura porque, bueno, siempre es muy interesante leerte y escucharte. Van a ser días, mucho trabajo de todo esto que nos estás contando con la gira de Milei, primero por Israel y después por Italia y el Vaticano. Gracias, Beta, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Hasta luego. 6:56 de la mañana. Urbana Play. Urbana Play 104.3. YouTube.